Hoy, de los dos encuentros que tenemos, hoy es el primero, en el que establecemos una dialéctica entre el cine y la poesía, en este caso. Y la verdad es que no todos los días uno tiene la posibilidad de dialogar y de conversar con Ángeles Mora, que es un auténtico placer conversar contigo, Ángeles. Muchas gracias, lo mismo te digo. Me encanta hablar contigo. Muy Y te bien. doy las gracias por haberme invitado y también doy las gracias a Diputación, a la Cultura, por haber propiciado este encuentro. Pues sí, realmente a mí me gustaría hablar de muchas cosas con respecto a ti. Lo que pasa es que si tuviéramos que, de algún modo, enumerar todos tus premios, ocuparíamos casi totalmente la hora, prácticamente, ¿no? de este encuentro. Pero bueno, basta decir que, Hablamos de cine y poesía. por supuesto, pero yo quiero, es decir, subrayar que es un privilegio tenerte aquí con nosotros hoy, ¿no? Y muchos de los espectadores, el público te conocerán, pero para los que no te conozcan, pues que sepáis que Ángeles, entre otros premios, pues tiene el Premio Nacional de Poesía, Premio Nacional de la Crítica, por la misma obra, además, ¿verdad, Ángeles? Por fi- Sí, ficciones para Premio una Nacional de auténtica. Autobiografía, ¿no? El premio también Rafael Alberti, por la Guerra de los 30 años, en el 89. Eh, incluso, incluso ha sido hija predilecta, o era hija predilecta de tu pueblo natal, de Rute, ¿no? En Córdoba. De Ruth de Córdoba, sí. Me hicieron hija predilecta, que es un orgullo para mí. Por supuesto que sí. Pero sobre todo, para mí lo que más me resalta, aparte de todo esto que no es poco, es tu enorme profundidad de pensamiento que he tenido oportunidad de compartir contigo y de descubrirla, ¿no? Tu calidad y tu calidez humanas, que son encomiables, ¿no? Muchas gracias. Y también imponderables, por supuesto. Y luego la capacidad que tienes leyendo tus poemas, ¿no? La capacidad que tienes para, eh, bueno, para levantar o para sugerir eh, o para provocar emociones profundas y sentimientos profundos a través de tus poemas, ¿no? Son una auténtica maravilla, ¿no? Y, y bueno, yo creo que eso es lo que mejor puede resumir un poco pues quién es Ángeles Mora, ¿no? Eh, bueno, Ángeles, si te parece, vamos a comenzar el diálogo, ¿no? Yo sobre todo quería empezar hablando del motivo por el cual me ha suscitado a crear esta actividad, ¿no? Que me parece muy necesaria y, entre otras cosas, porque, bueno, ya sabemos todos que el cine desde hace tiempo no atraviesa su mejor momento, ¿no? Hay una crisis cinematográfica, bueno, a nivel artístico y a nivel por supuesto, también em, de, de industria, ¿no? Sobre todo por decir que el valor mágico de la imagen, el valor mágico de esas películas que se alejan de la industria, pues poco a poco, paulatinamente, se ha ido perdiendo. Hemos ido alejándonos también de determinados puntos de referencia que han venido delimitando tanto las prácticas fílmicas como también las miradas de los espectadores, ¿no? Y como profundo amante del cine y admirador del cine, pues creo que esa actividad podía ser muy interesante, porque entre otras cosas considero que en la mirada conjunta entre el espectador y, y la imagen, o esos imaginarios, o esos autores, pues ahí creo que está un poco la clave de cierta recuperación y de cierta reconstrucción, ¿no? Y en el diálogo, por supuesto. En el diálogo, eh, yo creo que interdisciplinar, ¿no? Entre el cine y otras artes, en este caso la poesía, por supuesto, ¿no? Entonces, eh, vamos a hablar también de cuáles han sido, pero claro,
para muchos autores, y no solo autores cinematográficos, sino también creadores artísticos, ¿no? El cine ha sido un hogar natural. El cine ha sido casi un hogar natural y ha sido, digamos, una primera identidad, ¿no? Recuerdo que José Luis Guerín, ¿no? Uno de nuestros de los grandes autores y comunicadores del cine, ¿no? de nuestro cine, José Luis Guerín decía que cuando él tenía una crisis de identidad, siempre recordaba que era aquel niño que veía las películas de Chaplin, ¿no? Y aquello Ya. le volvía a hacerlo reencontrarse otra vez, ¿no? Con su pensamiento en imágenes, ¿no? Entonces, por eso es importante conectarnos con el gozo de ser espectadores, ¿no? Y con esa gratitud enorme con los grandes creadores también cinematográficos que nos han inspirado de algún modo, ¿no? A los creadores artísticos, a los investigadores, a los historiadores del cine, nos han inspirado. Ángeles, si te parece, preguntarte, teniendo en cuenta que el cine ha sido el hogar natural para muchos autores y fuente de inspiración para ti, ¿no? ¿Cuál ha sido, si tú recuerdas, cuál ha sido esa primera llama, ¿no? Si ha habido alguna experiencia fílmica que haya supuesto para ti una revelación, una primera huella, ¿no? La primera película que a mí me fascinó fue cuando era una niña, era El Mago de Oz. El Mago de Oz fue una película que a mí me encantó. Yo era pequeña, me llevaron mis hermanas y disfruté mucho viendo la película, aunque me daba miedo el hombre de hojalata. Bueno, es algo natural. No creo que sea la primera a la que le ocurre esto. Cuando le tenían que poner aceite para andar. Bueno, me daba mucho miedo el hombre de hojalata, pero la película me fascinó, sí. Y Claro. luego otra película que me impresionó, pero ya de terror, fue Frankenstein, que no me la quité de la cabeza en mucho tiempo. Por cierto, que me daba pesadillas por la noche. Pero hay una escena de una película, una cosa que inolvidable para mí, fue una experiencia que tuve cuando era ya chica, pero ya más mayor, que estaba jugando en la calle con amigos y amigas que jugábamos en Rute, en mi pueblo, y había un cine de verano. Había un cine de verano, nosotros jugábamos alrededor y yo de alguna manera estaba fascinada porque se oían las voces, se veía un reguero de luz que salía del proyector, no sé, el portero, nosotros empezábamos a merodear por allí a ver si podíamos entrar sin que se diera cuenta el portero. Y en una película, una de las veces que yo sabía que mis padres estaban dentro y yo estaba queriendo entrar en el cine sin entrada ni nada y a mitad del cine, vamos. Yo creo que el portero se hizo el tonto porque se dio cuenta y me dejó entrar. Yo creí que me había escapado, pero hoy pienso que se hizo el tonto. Entré al cine y, mira, entré justo en el momento, estaban poniendo Solo ante el peligro, y entré justo en el momento de la escena cumbre, cuando está Gary Cooper en la calle con su estrella de series, Ujú. su pistola, andando así, Eso. con aquella mm, cadencia que Sí, se, sí, estaba, sí. que Sí, 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 sí. se desarrollaba aquella escena. Y además, lo que me llegó ya también a trastornar fue el tema musical, Solo ante el peligro, Claro, porque claro. esa escena es una Sí, sí, maravilla. sí, sí. Yo me quedé clavada, La clavada. banda sonora de esa película, que es de Dimitri Tiomkin, por cierto, es maravillosa. Es maravillosa, es maravillosa. Allí, en el momento en el que la cámara hace un traveling trasero y lo va dejando eh, eh, Sí. absolutamente, pues eso, ¿no? Solo ante esa inmensidad y Mm. ante ese vacío, el miedo al vacío, ¿no? El miedo a lo Solo ante el peligro. desconocido. Esa secuencia es cumbre, realmente es cumbre. De todas maneras, yo he escrito un poema también a ese recuerdo, que está en mi último libro, pero ese no es de los que voy a leer esta noche. Se llama Al aire libre, lo titulé, y llevaba una cita de la película de Pilar Miró, Gary Cooper, que estás en los cielos. Claro, es cierto, es cierto. Bueno, qué buenas referencias realmente, ¿no? Y qué buenos inicios en ese imaginario cinematográfico, ¿no? Que te inspiró. Realmente, bueno, hoy, a lo largo de la sesión, completando el diálogo, Ángeles va a leer 3 poemas
relacionados con el cine que hemos seleccionado especialmente, y además que van a ir acompañados de sus respectivas imágenes, ¿no? Em, para hacerlos más expresivos todavía, ¿no? Ángeles, yo quería compartir contigo una cita de uno de mis autores contemporáneos cinematográficos de cabecera, que es el portugués Pedro Costa, ¿no? Yo creo que Pedro Costa es uno de los grandes resistentes del cine que quedan. Y hace un tiempo, en una entrevista que leí, me quedé con una frase. Me quedé con una frase que él dijo y que me pareció fascinante. Creo que tiene mucho que ver con el cine y con la poesía, o con esa condición que une ambas disciplinas, ¿no? Él decía que una imagen, si no parte de un sentimiento, no es posible, no es nada. Si lo traspolamos a la poesía y al proceso de construcción de los versos, ¿no? Y de los imaginarios que suscitan esos versos, que esta frase, ¿qué te sugiere? O por supuesto, A mí me sugiere que yo cuando escribo, lo que sí siento es que mis palabras levantan imágenes. ujú, Una manera de transmitir, ¿no? Es casi al revés que en el cine, ¿no? En el cine la imagen te hace pensar te sugiere claro, cosas. Y en la poesía son las palabras las que van levantando las imágenes que uno mismo tiene en su interior, tanto el que escribe como el que lee. Claro. claro, exacto. Es que yo creo que aquellas imágenes que suscitan las imágenes realmente son imaginarios, ¿no? Igual que ocurre con las palabras, es decir, lo que está detrás de las imágenes y lo que se esconde en el pensamiento profundo de esas palabras son al fin y al cabo imaginarios. Y yo creo que el imaginario está más en el cine y en la relación entre el cine y la poesía, ¿no? que la propia imagen, posiblemente, ¿no? Porque se trata de mirar más allá de lo que esconde una, digamos, un encuadre delimitado por un alto y un ancho. Lo que se esconde detrás de eso en el aspecto cinematográfico, ¿no? Y lo que suscita o lo que sugiere un poema. Es decir, esos imaginarios eh, que tienen que estar, creo yo, o deben de estar provocados por un sentimiento intenso, por una vivencia intensa, ¿no? En que esté encarnada, por supuesto, creo que son la clave entre el cine y la poesía. Por eso creo que tienen tanta relación ambas disciplinas. ¿Tú qué piensas con respecto a esto? Pues sí, pienso que llevo razón, que en el cine y la poesía tienen un lenguaje que podríamos decir parecido, pero bueno, quiero decir que los tres elementos de la poesía, la imagen, la música, la palabra, están también en el cine, pero de otra manera. Sí, sí, El poema tiene música, que es el ritmo es fundamental en el poema, en el cine también la música es fundamental. La palabra también, las imágenes también, las palabras también levantan imágenes, como te decía antes, ¿no? sí, 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 sí. Y la música, que te había hablado, la música, la palabra y la imagen. Pues ya está. Pues yo creo que esas tres cosas, esos tres elementos son comunes, aunque en un contexto diferente en el cine y en Claro. la poesía. Sí, es cierto. Y esto a nivel de lenguaje, como estábamos hablando. Yo también creo que, citando al mismo tiempo a Ingmar Bergman, ¿no? Él decía que el cine puro se refleja más en el aspecto emocional que en el aspecto intelectual. Y en este sentido, esto ocurre igual casi en la poesía o incluso en la música. El cine sería como la música, ¿no? Entonces, tendríamos que, de algún modo, conectarnos con otros elementos, no necesariamente narrativos en una película, como pueden ser el ritmo, como puede ser el pulso, como puede ser la respiración de una película, que yo creo que eso que se lee también claramente
en un poema, esos tres elementos que están también en un poema, ¿no? Es que un poema sin ritmo es como una película igual, eh, como una película, digamos, que no tiene... Es otro no género, tiene- ¿no? de todas maneras los dos te llevan al pensamiento, porque la poesía también es una manera de pensar y el Exacto, cine también es una manera de pensar. justo. Y por eso quizás yo he relacionado mis poemas con películas, porque me han hecho pensar y me han hecho encontrar un camino para a ver a dónde me lleva. Me han abierto un camino y yo he escrito el poema para ver hasta dónde me llevaba ese camino que me abrían las imágenes. Sí, sí, hemos comentado. Y, y también esa relación entre el cine y la poesía, si nos ceñimos al estudio geohistórico, ¿no?, de ambas disciplinas, eh, yo creo que lo poético, la condición poética, está ya en el cine desde los orígenes. O sea, está desde la primera película, desde las primeras películas de los hermanos Lumière, que aparentemente pueden estar describiendo la vida o un mundo exterior, pero son mucho más que eso. Son mucho más que eso porque lo que están describiendo realmente o a lo que están aludiendo es a un pensamiento profundo, como tú muy bien decías, a un pensamiento profundo, al arte, a una filosofía, a las costumbres de la época. Y eso al fin y al cabo es indagar en lo que se esconde detrás de las imágenes, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el cine y la poesía han ido de la mano casi desde los orígenes prácticamente, ¿no? Son Muy dos bien, grandes Ángel. complementos. Ángel, si te parece, podemos comenzar a leer algunos de tus poemas para ir intercalándolos, que no sean solo en el bloque final. Bueno, Em, vale. mm, Yo quiero decir que antes de leer el poema diré el contexto y por qué lo relaciono con la claro, película, porque claro, claro. eh, Por supuesto. realmente el primer poema que yo voy a leer, porque es el primero que escribí, lo voy a leer por orden cronológico, los tres Ujú. poemas que hemos elegido. El Muy bien. primero, que es de mi libro La canción del olvido, yo Ujú, escribí este poema hace tiempo, mucho tiempo. ujú. Se publicó en el 85, pero lo estaría escribiendo, me imagino que en el año 83 o así. En un momento en el que yo pues conocí a Juan Carlos Rodríguez, que sería luego mi compañero de vida. En aquel momento me llamó muchísimo la atención, me deslumbró. Entonces, pero era un momento, quiero explicar para el contexto del poema. Era un momento en su vida difícil. Él estaba pasando un momento bastante depresivo y demás, y yo en el poema, pues, aunque lo relaciono con la película maravillosa que es Moon River, porque Moon River es Desayuno una con película diamantes. Desayuno con inolvidable, diamantes. inolvidable, que tanto a él como a mí nos encantaba, ¿no? Ujú. Esa escena maravillosa de cuando está en la ventana Y George Pepper y Audrey Hepburn, sí, sí, cantando Moon River, ¿no? Ella, andando en un cantando River. la canción. Por eso titulé yo el poema Moon River, porque esa escena de la ventana de Audrey Hepburn cantando Moon River y George Pepper mirándola. Pero bueno, el poema arranca, yo aquí tomo el papel, digamos, que George Pepper tomaba en la película. Él sacaba su máquina de escribir y empezaba a teclear un cuento, que era la historia de ella, de Holly. Y Ujú. decía, eras una chica que tenía un gato que se llamaba Gato. En ese momento se interrumpe porque la oye a ella que está cantando y Sí. se asoma a la ventana y es la escena más bonita quizás de la película, aunque la final también es Ujú. muy bonita. Por Bueno, lo pues menos la más icónica seguro, la más icónica seguro, eso seguro. la última con la lluvia también es preciosa, pero esa es desde luego Sí, esa secuencia en la película es la más genial. icónica, es la que ha quedado en el imaginario, ¿no?, de los Sí, espectadores. por eso mi poema se llama Moon River y arranca de esa manera, como si yo estuviera escribiendo la historia de ese chico Ujú. que yo había conocido también, ¿no? Claro. Yo creo que es mejor que veamos antes el fragmento, Bueno, si
si te como tú parece, quieras. que veamos antes el fragmento para ponernos para que termine el imaginario de la película, termine de ponernos en contexto y luego ya, ¿te parece bien? Me Así. parece estupendo. Bueno, decir simplemente que Desayuno con diamantes, que es la película a la que corresponde este fragmento extraordinario, está dirigida por Blake Edwards, y no se trata aquí ahora de ponernos a hablar eh, tanto de autores, ¿no? Y de historia del cine, pero sí aprovecho para reivindicar un poco la figura de este autor, que si bien es bastante conocido, pero yo creo que fue uno de los grandes autores de la comedia norteamericana de los años 60, ¿no? Y esta fue posiblemente Desayuno con diamantes su primer gran éxito en el año 1961. Resaltar también que en los 60 eh, realizó películas tan extraordinarias como, pues, por ejemplo, La Pantera Rosa, ¿no? Y que luego, a partir de ahí se derivará una saga, ¿no? Del inspector Clouseau. Por ejemplo, películas tan maravillosas y tan hilarantes como El Guateque, que tiene posiblemente al mejor camarero borracho de toda la historia del cine, ¿no? Y luego tiene otra película que se sale del género, pero que es igualmente extraordinaria, que es Días de Vino y Rosas. Ah, Días ya. de Vino y Rosas Esa es muy también, trágica, claro, es otra película demoledora, es una película demoledora, ¿no? maravillosa. Em, entonces, pues, bueno, hablaron también un poquito de Blake Edwards y también decir que Moon River, que es la canción en la que se inspira tu poema, de hecho se titula así, ¿no? Pues Moon River es una canción que está compuesta por el gran Henry Mancini, por el gran Henry Mancini, que fue un compositor que inspiró a muchísimos otros compositores posteriores del cine, compuesta por Henry Mancini. Pues vamos a ver el fragmento, Ángeles, y en cuanto termine, puedes empezar a recitar tranquilamente. A ver qué lo... River wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbows and waiting round the bend. My huckleberry friend, Moon River and me. Hi. Hi. What you doing? Writing? Good. Sí. Cuando quieras, Ángeles. Una escena emocionante, fantástica. Ahí ya se ve que se habían enamorado. Claro, es la mirada de los Sí. dos, el gesto. Pues bueno, mi poema se titula Moon River también. Lleva una cita de Antonio Machado, estos días azules y este sol de la infancia.
Érase un chico que no tuvo un gato y que desayunaba sin diamantes cuando desayunaba. Su calle fue el silencio y nadie pasa. Me miras desde lejos como si fuera ayer, con todo ese calor de vieja luna llameando en los tejados, como si te acabara de conocer, con gatas que maullan y con gatos que les siguen la huella húmeda sobre el cerco de celo por el señuelo insomne, rastreo obsceno, pájaro de la noche. Tus manos me acompañan hasta el amanecer. Esa suave manera con que sueles amar y ser amado sin dejarte querer. Todo anuncia las grietas, basura mustia, las flores con arrugas hundidas y cortezas de cal. Un colchón que se aja irreparablemente mordiéndote la piel cuando tienes ya olor a madrugada. Anoche que se fue. Mira que te hace daño el gris en los aleros, pero vuelves 100 veces a hojear aquel libro, a escuchar la música de siempre. Ay, río de mi luna, ¿por qué matarte así para vencer? La noche es larga y turbia y es tristísima como esa lluvia que no la acaba de cruzar. Y compañero, solo es el silencio, tu calle, y nadie pasa. ¿De qué sirve que escampe y te sumerjas por los días azules y ese sol de la infancia, tú siempre el solitario de todo lo demás? Nunca tuviste ni siquiera un gato. Bueno, este es el poema. Extraordinario, Ángeles, muchas gracias. Gracias. Una maravilla, una maravilla. Bueno, la calle de Juan Carlos se llamaba Silencio, de verdad. Ujú. Se llamaba la calle. Calle Silencio. Él vivía cuando yo lo conocí en la calle Silencio. Por Ujú. eso jugué también con eso en el poema. También te inspiraban todas las iconografías posibles, ¿no? Que tuvieran relación con él, ¿verdad? Aparte Sí, de la película, ¿no? Aparte de la película. la verdad que sí. Muy bien. Gracias, Ángeles, de verdad es un privilegio escucharte, realmente. Bueno, tenemos otros dos fragmentos preparados que corresponden a otros sendos poemas. Por orden cronológico, el siguiente sería, preséntalo tú, porque Ah, sí, sí. el de Casablanca, ¿verdad? El siguiente es Casablanca. 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 Casablanca, justamente podemos decir que quizás sea el poema que más se ajusta a la película, porque la historia del poema es, a propósito, parecida a la de la película, porque también se conocen en un bar, eso es verdad, en mi caso, pero bueno, yo lo conocía antes porque había sido profesor mío, pero en la tertulia, pues mi bar de Rix se puede decir que es la tertulia de Fue el bar de Rick de muchos granadinos, ¿no? Y de mucha gente de la cultura, ¿no? Y del arte en aquella época. Sí, pues se conocen en un bar y luego también, pues al final se tienen que despedir. Hombre, mi historia con Juan Carlos fue muy difícil y de verdad, lo que pasa es que la despedida de la película es al pie de un avión y la despedida en mi poema es en el andén de un tren. Pero bueno, digamos que tiene cierta relación con la sí, película. y la iconografía del tren es muy cinematográfica. Tan cinematográfica como que el cine casi que nace con la llegada de un tren, ¿no? Paradójicamente, no con la salida de un tren, sino con la llegada de un tren a la estación, ¿no? Y tú te despediste también en una estación de tren. En una estación de tren. Él se iba a Madrid. Bueno, Casablanca es una... No sé si Desayuno con diamantes, posiblemente, claro, que será la película icónica de mucha gente, ¿no? Pero sin lugar a dudas que los dos siguientes poemas tienen relación con dos películas que lo son sin duda, son dos películas
absolutamente icónicas y películas de referencia para muchos cinéfilos, incluso críticos de cine e historiadores. No vamos a desvelar la siguiente para dejar un poco la tensión y el suspense, pero es que Casablanca es realmente la película icónica de muchas personas, ¿no? Porque es una película además muy sugerente, está cargada de emoción. Se hace en un momento además muy importante, se hace en el año 1942, ¿no? en plena Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y tiene también significados profundos, ¿no? Y luego yo creo que tiene una pareja cinematográfica como pocas ha habido en el cine, ¿no? Y esa mirada, la mirada de Ingrid que vamos a descubrir ahora mismo, vamos a recordar de nuevo ahora mismo, ¿no? Esa mirada que decíamos cuando aparece Rick y lo ve por primera vez después de tanto tiempo, es una mirada que yo creo que trasciende la interpretación, ¿no? El arte de interpretar. Yo creo que ahí está borrando la interpretación y está sintiendo algo, ¿no? Que se escapa de la ficción, de la propia ficción. Por eso decía que es una película bastante trascendente en ese sentido, ¿no? ¿Querías comentar algo más con respecto al contexto de esto o podemos ya pasar a la lectura? Como tú quieras. Vamos a pasar a la lectura si te parece bien. A mí la película me fascinó, claro, porque la relación entre ellos es maravillosa y la interpretación también, ¿no? De los dos. Los actores fantásticos. Es cierto. Es una película que está ahí, además, en el límite del inicio, o más bien del estallido del cine negro, ¿no? que tendrá mucha relevancia a partir del año 44, casi ya al final de la guerra, ¿no? Van paralelos. Esa época difícil de posguerra, ¿no? Y el universo noir norteamericano. Y es una película un poco que anticipa, en cierta medida, esto. Y aunque nos muestra un antihéroe como es Humphrey Bogart, ¿no? Pero es verdad que el final no es tan amargo como otras muchas películas de cine negro, porque hay espacio, aunque se despidan, pero hay espacio para que surja algo más, para que surja la amistad, ¿no? Hay espacio para que surja la amistad y yo creo que eso quita un poco, nos deja un sabor agridulce, pero no tan amargo como otras muchas películas negras posteriores, ¿no? Humphrey Bogart además elige entre el amor y lo que cree que debe hacer, elige lo que debe hacer, que también es muy importante y significativo en la película. Claro. Luego no es tan cínico. Al final acaba diciendo, el final es precioso también cuando se van los dos y dicen que el inicio puede ser el inicio de una maravillosa amistad. Entonces es el fin y el inicio, ¿no? de algo al mismo tiempo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a... La tengo aquí. Seguro que prácticamente la mayoría de los espectadores que nos están viendo conocen esta película y han visto este fragmento. Lo han visto seguro, porque es absolutamente sobrecogedor y trascendental, como decía. Aquí está preparado Ángeles, entonces... ¿Qué hago? ¿Vamos a ver la película primero? No, lo hacemos al unísono. Aquí sí lo hacemos al unísono. Ah, al unísono, sí, vale. Sí, porque es que tú decías antes que tenían... este poema sí tenía bastante más relación directa con las imágenes y con la historia. Tiene más relación, pero tiene también su historia. Sí, por supuesto, claro que sí. Lo que pasa es que tiene tanta relación que es que la lectura del poema prácticamente me da la sensación de que coincide con la totalidad del tiempo del fragmento. Entonces van a ir de la mano. De acuerdo. Así que pues mi poema comienza con llevar una cita hasta en Goodbye, precisamente, la canción. Entre todos los bares de este mundo, he venido a este bar para encontrarte. Furtiva como siempre, para rozar la piel de tus esquinas. Y cómo me hace daño tu cansancio, ya sabes que mañana es cada lunes.
esa vieja, tristísima memoria de buscarle sentido a algo que bulle como se abre una flor, así, de golpe. Manías de la ausencia y tus nostalgias. Te noto tan cansado. Quiero dormir contigo. Busca solo un poco más de sueño y de tabaco. Quiero morir contigo. ¿Por qué no me da palabras un cumpleaños más? Las arrugas ahí sí que son cosas serias o el paso de los días con mis pechos que bajan a acariciar tus manos. Y luego, cuando un labio nos elude en la piel de las ingles, ahí no muerdas y nos brinca por dentro. Pero ahora llega el tren como un viejo caballo del National, que diestro en los obstáculos, que sucia su taberna, que oscuro mediodía al despedirte. Te veo tan delgado, con tus causas perdidas, tus canas en la llama de la copa, mi amargo luchador, sonriendo lentamente como si te murieras, como al decirme adiós. They still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings as time goes by. Sam, I thought I told you never to play. La mirada que dice tanto, ¿no? La mirada que comentábamos el otro día, esa mirada demoledora de ella, ¿no? Que borra las huellas de la interpretación y va más allá de la ficción. Es una auténtica maravilla. Incluso la mirada, en el plano anterior hemos visto que se refleja en el pendiente, así, ¿no? Tiene tanta emoción que se le escapa, se le escapa por todos los poros de su rostro, ¿no? A Ingrid. Bueno, una maravilla el poema, una auténtica maravilla. Gracias, gracias. Es un poema que le tengo muy buenos recuerdos y muy buenas sensaciones de este poema. Siempre lo compartí con mucha intensidad con Juan Carlos. Uh-huh. ¿Y habíais visto, cuántas veces has visto esta película, Casablanca? ¿O solo con una vez? Muchas veces. Muchas veces. Cada vez que puedo. La veo. Tantas veces como Sam tocó la canción, ¿no? Hasta Amigos Bye, ¿no? Tócala otra vez. Se repite en varios momentos de la película, sí. Bueno. Ángeles, pues vamos a continuar, si te parece, con el siguiente fragmento, que es el más extenso, ¿verdad? Es el más largo. El siguiente poema es un poco más extenso. Pertenece... Le damos un poco de suspense. Mi libro La guerra de los 30 años, que fue el que obtuvo el premio Rafael Alberti. Rafael Alberti, sí. A finales de los 80, ¿verdad? En el 89. En el 89. En el 89, exacto. Claro, Ese bueno, año, justo ese año, ya Juan Carlos y yo se arregló nuestra historia y empezamos a vivir juntos. Pero claro. Habíamos separado. Claro, porque además es muy bonito porque estamos hablando no solo de la relación entre el cine y la poesía, ¿no? Y de los imaginarios que levantan las palabras, sino también de una historia cronológica, de una historia de amor, básicamente. ¿No? Es casi el registro o la huella de una historia de amor muy, muy bonita, ¿no? Con sus despedidas y sus reencuentros, casi como una película, claramente como una película. Estamos aquí casi filmando una segunda versión, ¿no? Bueno, es El tercer hombre, de Carol Reed, El tercer hombre. Yo creo que la aparición de Orson Welles es tan abrumadora y tan fulgurante
que muchas veces el cinéfilo, ¿no? O el espectador se confunde y piensa que es casi una película de Orson Welles, ¿no? Incluso por esa negrura que tiene, ¿no? Ese sabor a derrota casi desde el principio, ¿no? Ese sabor al final de los tiempos, ¿no? Al fin de los tiempos. Pero no la dirige Orson Welles, aunque pudiera parecer que lo hizo, ¿no? La dirige Carol Reed, que fue un realizador inglés, y fue un cineasta de autor absolutamente extraordinario, maravilloso. En el primer poema había un verso, creo recordar, que hacía alusión a, a lo larga que es la noche, o que se puede hacer una noche, ¿no? En el primer poema que nos has leído, Desayuno con diamantes, de Moon River. Carol Reed tiene otra película que se llama Larga es la noche, maravillosa también. Ya, ya. Pero quizás su película más conocida sea el tercer hombre. Hombre, es que es una película maravillosa, vamos. Yo creo que una de las mejores, o si no es la mejor. Es una de las películas mejores filmadas casi de toda la historia del cine, muy apreciada por los cinéfilos, muy apreciada. Es una película que además La música la música es extraordinaria también. extraordinaria. La música de Antón Caras es también icónica. Y es una película que tiene todos los ingredientes pues de ser una película de referencia para muchos cinéfilos, y amantes del cine, entre los que nos incluimos nosotros, ¿no? Desde luego. Es una película que se disfruta desde el principio a fin, que está magníficamente también fotografiada, interpretada, a todos los niveles, ¿no? Tiene un equilibrio excelente. A pesar del desequilibrio que vemos en muchas imágenes, ¿no? Que es el desequilibrio emocional, ya no solo de los personajes, sino también el registro del desequilibrio emocional de una época, ¿no? De una época. Y además es curioso porque se realiza en el año 49, en 1949, se filma en la Viena, en la propia Viena, en el escenario real de la acción, como ya se estaban empezando a rodar muchas películas después de la guerra, ¿no? Sobre todo en Italia, a partir del neorrealismo. Y el año anterior es curioso porque Roberto Rossellini también tuvo un gesto parecido, filmó en Berlín, en la propia Berlín devastada, filmó Alemania Año Cero. Aunque es verdad que en esta película no deja una ventana o una puerta abierta a la esperanza. Desde luego es una película amarguísima y además es una herida. Alemania Año Cero es una herida abierta en canal, ¿no? En El tercer hombre queda algo de romanticismo todavía, de romanticismo, ¿no? Pero también es una película que deja un pozo, ¿no? Deja un pozo de desesperanza, de desazón, ¿verdad? Muy grande. Imagínate que el personaje tan maravilloso que hace Orson Welles es un sinvergüenza que se dedica a adulterar penicilina, o sea, al mercado negro. Entonces, es un personaje que tiene enamorada a una mujer maravillosa como Ali Davali, que tiene un amigo como el bueno, no me acuerdo cómo se llama la película. Joseph Cotten. Joseph Cotten, que vino porque él lo había llamado, para que le iba a dar trabajo, a lo mejor quería meterlo en su negocio. Claro. La cuestión es que esa persona tan maravillosa, que podía ser tan maravillosa, estaba metida en el mundo que estaba. Y la imagen de la película que a mí me llegaba al fondo es lo de la alcantarilla. El momento sí, el final, el momento. Es muy metafórica porque es la metáfora de un mundo que subterráneo que está por las alcantarillas, que es el que nos domina, pero que dominaba entonces y que no ha dejado de dominar, ¿no? Por eso yo escribí este poema, se lo dediqué a Juan Carlos, porque a él esta película le gustaba mucho también, y por eso, porque él siempre luchó por transformar el mundo, quería que tuviéramos un mundo mejor, luchó por eso. Y entonces, pues, sí. Hasta ahora ha sido un imposible, pero yo espero que algún día... Bueno, es un poco cuando aludías antes a la delgadez y a las causas perdidas, ¿no?
aludías a esas causas perdidas. También un poco aludiendo a Rick, al personaje de Rick y al personaje de Joseph Cotten. Entonces, es muy bonito, a mí siempre me ha gustado ver la amistad que le profesa, que le aguanta además la amistad de Joseph Cotten a Orson Welles hasta el final, hasta que ya comprueba realmente, ¿no? la cruda realidad, ¿no? Aunque sospeche, sigue manteniendo esa amistad, ¿no? hasta el momento final, hasta el último momento. Y podría ser esa amistad que surge al final de Casablanca, ¿no? Entre ambos personajes, el personaje de Humphrey Bogart y de Claude Rains, ¿no? Aparentemente antagónicos. Surge esa amistad, ese brote de amistad que se mantiene firme hasta que ya es imposible, hasta que ya no puedes mantenerlo más, ¿no? Y ya, claro, exacto, y después de la guerra, cuando ya está todo destruido, con ese sabor a derrota y a fin de los tiempos, Sí. la amistad sigue latiendo en el corazón de él, pero realmente late cada vez menos porque es imposible ya, ¿no? Mantenerla. Es imposible mantener una mentira. Esa mentira que estás sosteniendo y se te va cayendo y al final, pues acaba eso, en la alcantarilla. Acaba en la alcantarilla. Entonces es muy bonito verlo como el final también de una época, ¿no? El final de la amistad también. El final de una época, pero también ya te digo que no hemos arreglado demasiado el mundo. Así que... Las historias se van repitiendo, ¿no? a lo largo del mundo. Es un poquito más largo. Puedes empezar cuando quieras. Está dedicado para Juan Carlos, se titula El tercer hombre. Lleva una cita de Shakespeare que dice: ahora se quiebra un corazón noble. Buenas noches, príncipe, y que sueños de ángeles vuelen sobre tu descanso. Horacio a Hamlet. No digo nada nuevo tampoco en esta noche. La soledad se escurre al final de la calle. Siempre oscilan las sombras más abajo, casi como otro hombre, el tercer hombre. ¿Te acuerdas de Viena y Orson Welles? O llama de amor viva. Algunas madrugadas yo le ofrezco mi vaso de ron pálido. Ella sube a mi cuarto. No digo nada nuevo. Tantas veces se acuesta con nosotros. ¿A quién no le ha atrapado el miedo de un beso que se esconde en la almohada? Tiene dientes suaves que aprietan sin descanso y sus dedos tan finos hurgan en los secretos más ocultos. La Europa de posguerra, la Pimpinela esquiva, ni siquiera escarlata, que salta todavía en el bolsillo del pijama si miro aquellas páginas donde duermen los días de brujas y noctámbulos. Quien no sabe encontrarla consigue acurrucarse como un gato. No deja de temblar, nos atenaza su escandaloso espanto, agonía infinita. Ese búho de fijos anteojos, viejo topo. Así fuimos bajando desde el amor, nosotros, sus amigos, antiguos guerrilleros, resistentes que aprendimos con ella a deslumbrarnos, cuando fue tan hermosa como un sol plateado con los labios pintados y promesas de fuego. Y sin embargo, luego fue cambiando de pátina, desmintiéndose rota, álida Bali acaso, entre los tiros desiertos. Así se nos pegó una vieja ternura, una piel de París entre los labios, otra sombra de Viena, tanto ingenuo fervor, con el gesto aterido, el velo de los ojos, los pómulos vacíos. Así, sin darnos cuenta, se fue enfriando el mundo, aquel nido de luz donde la carne un día arrojaba sus anclas y sus sueños. Y así se nos volvió del todo insoportable, cuando ya una no puede soportarse a sí misma y ella viene con voz de aguardiente en los labios morados a ponerse delante y recordarnos tanta malaventura. No digo nada nuevo, dormimos ya tampoco. Como fragmentos de alguna luna pálida, vamos, como a una fiesta de disfraces,
de brumas en la Viena que no soñé con valses de Strauss, o acaso a tu diciembre, blanca calle que sangra, herida que se abre, y tristes nos citamos en las alcantarillas, rabiando de nostalgia, nosotros, viajeros derrotados, esperando otra voz que nos arranque de estos brazos helados de los sótanos. Vente que con canciones amamos la tristeza, con esa queja larga que llueve por las noches, con ese sueño amargo, amor de libertad. Qué maravilloso es el paseo final de Bien. Traveling SD. Además, ha quedado cuadrado, Mm. Ángeles, ha quedado cuadrado. Ha quedado el fundido negro final con tu último verso. Ah, Muy vale, bonito, vale. muy hermoso. Yo así como estoy leyendo, porque son Eso. poemas, porque otros poemas más breves me los sé de memoria, pero estos que son antiguos y además largos, No, no pero los sé. es una auténtica maravilla. Es una auténtica maravilla. Además, casa con las imágenes de una forma extraordinaria. Es uno de los finales más tristes de la historia del cine, sin lugar a dudas. Como, Bueno, es un final tristísimo porque, claro, todo se viene abajo y además el pobre Joseph Cotten claro, quiere tener una última esperanza que sabía que no sabía que no, sabía que no. iba a ser posible, pero se bajó del Claro, coche y la esperó a ver si él sabía que no, de todas formas. Sabía que no, pero sí. eh, es como el elogio de la derrota, ¿no? Casi. ¿No? Que ella no podía en ese momento hacer otra cosa Sí, que pasar de largo. claro. Pero fíjate Además, qué significativo porque, y qué demoledor al mismo tiempo, porque es el fin de una amistad, al final de toda la historia, es el fin de la amistad y el fin del amor, sí, ¿no? O la imposibilidad de materializar ese sentimiento, ¿no? En algo más. sí, Eh, porque ella quería Dulce seguir como fiel chocolate, a claro. su, a su Pero amor. todo concentrado en los últimos 5 minutos de la película, ¿no? Si bien se va anticipando ya casi desde el principio, ¿no? Que es por eso Ya. decía que era casi como el fin de los tiempos, el fin de una era, ¿no? La imposibilidad de la amistad y la imposibilidad de amar, ¿no? Em, y todo eso envuelto en un halo nostálgico y romántico, como la propia Viena, como Una es Viena devastada un por la guerra. ¿no? Y en una película extraordinaria, pero no más extraordinaria que tu poema, Ángel, ni muchísimo menos. Ay, gracias, o No sea, más extraordinaria que tu poema, que le rinde un homenaje a la altura. Absolutamente. muchas gracias. Bueno, Bueno, Ángeles, pues yo creo que sí, podemos sí, dejar, alguien, sí, no sé, podemos ¿me abrir, quiere ¿no? preguntar algo? ¿O alguien quiere preguntar algo? Sí, No sé. claro, claro. Porque estamos en tiempo de forma holgada. Así que creo que es interesante también que el público, que seguramente estará deseando de participar, pues Bueno, nos no pregunte, sé. bueno, pregunte, comente todo aquello que le apetezca. Así que, Irene, mm, ¿podemos abrir los micrófonos del público? Vamos a ver, bueno, le damos un poco de tiempo. Otra película que es maravillosa, ¿eh? Es Sí, Cinema Paradiso. por supuesto, por supuesto. Es Otra otra de película las películas. muy apreciada por los cinéfilos y además, claro, muy cinematográfica por el propio tema, es absolutamente metacinematográfica, ¿no? Pero a nivel popular también, porque te muestra todo el encanto de una cabina cinematográfica, todo el encanto de la unión de un fotograma con otro, ¿no? De la emoción que suscita, no solo verlos claro, en pantalla grande, por supuesto, ¿no? Pero cómo ese operador. Yo Sí. también soy operador de cabina y sé la emoción que se siente cuando tienes en tus manos un fragmento de celuloide, ¿no? Y empieza a pasar y empiezas a rememorar las imágenes, ¿no? O el imaginario que suscitan esas imágenes y es
Y la sorpresa que le da a él al final, cuando le ha unido todas las de la censura, todos los besos de película que había tenido que ir recortando por la censura. Se lo pues sí, une. claro, todo lo que ha ido quedando por el camino en la basura o ha quedado en el olvido, todo lo que ha quedado en el olvido, quizás ese último gesto sea un gesto de cierta reconciliación o de cierta esperanza, ¿no? Y han pasado 40 años, si no recuerdo mal, entre una película y otra. O sea, de 40 años después... Por cierto, que sale el beso de Casablanca, Sí, Bergman. Sí. También, entre los besos recortados de las películas que el cura no quería que se vieran. Exacto. Bueno, si hay alguien del público que quiere preguntar algo, o damos por terminado. No, un momentito, un segundo. Sí, disculpad, es que me estaban avisando desde Diputación que sí, que el público tiene los micros abiertos y me estaban avisando también de que hay comentarios aquí en el chat. Y si te parece, Ángeles, vamos a repasar algunos de ellos, ¿no? Sí, hay comentarios. Yo lo he ido viendo algunos. Sí. Sí. Yo estaba más concentrado en la... No, es broma. Eso lo tengo como móvil. Vamos a ver, aquí, por ejemplo, bueno, hay un comentario que dice: qué ternura, Ángeles, conocer sus fuentes, sus musas. Maravilloso poema, Ángeles, no sé a cuál se referirá. Qué hermoso recuerdo trae el añorado Juan Carlos. Posiblemente sea el de Casablanca, no lo sé. Bueno, como los tres están ligados a él, pues puede ser cualquiera. Como los tres están dedicados. Exacto, puede ser cualquiera de los tres, ¿no? Bueno, enhorabuena, Carmen Canet dice: enhorabuena, Ángeles Mora y Raúl Osorio, por esta tarde tan estupenda de poesía y cine. Gracias. David Barajas dice: magnífica. Gracias, Carmen. Sí. Es que algunos podemos leer los nombres, pero otros no. Porque... Sí, Gerardo Rodríguez Salas también ha dicho algo. Sí. David Barajas dice: magnífica velada, llena de sentimiento y arte. Trinidad Gan: impresionante la cadencia desesperanzada del poema, Ángeles. Impacta escucharte acompasada con las imágenes. Agradezco mucho la felicidad del encuentro, a Diputación y a toda esta velada, a María, Raúl y a la querida Ángeles. Pues muchas gracias, Trinidad Gan, y a todos los que habéis... Y el último que queda, que está aquí, es el de Gerardo, si no te importa lo leo, que dice: gracias, Ángeles y Raúl, por llenarnos la tarde de recuerdos cinematográficos, unidos a las palabras maravillosas de los poemas de Ángeles y esta charla tan reveladora. Gracias, María, y gracias a la Diputación de Granada por hacerlo posible. Sí, Gerardo creo que lo conocemos ambos, es amigo nuestro. O sea que, Gerardo, muchas gracias. Magnífico. Bueno, para mí ha sido una tarde bonita también. Así que yo, gracias, Raúl, por haberme invitado a este encuentro. Es porque es un placer hablar contigo, que sabes tanto de cine. Gracias, Ángeles. El placer es mutuo. El placer es mutuo, absolutamente. Bueno, recordar al público también que mañana tenemos otra cita con el Cine Dialoga, en este caso con el gran fotógrafo Francisco Fernández. Mañana a la misma hora, a las 8 de la tarde, dialogaremos Francisco y yo sobre cine y fotografía. Ángeles, un verdadero placer y una maravilla haber podido compartir contigo esta velada. Igualmente te digo, ya nos volveremos a encontrar. Claro que sí. Y muchas gracias al público y a la Diputación, a Cultura. Bueno. Buenas tardes. Gracias. Hola, buenas tardes.